Hola, soy Fátima Magro, experta en salud sexual y responsable de contenidos de Educasex Academy, proyecto sin ánimo de lucro que acerca la educación sexual a tu escuela, a tu casa y a ti. Recuerda que formamos parte del programa EresFem de prevención y sensibilización para el bienestar y la salud nacional. Bien, ya estamos en el último vídeo de este curso online dedicado al grupo de los loros, recuerda, adolescentes de 14 a 17 años. Antes de nada decirte que espero que lo que has aprendido ya haya sido muy útil para ti. Así lo esperamos desde Educasex Academy. En el anterior vídeo te contábamos que una relación sexual solo es válida y respetuosa si todas las partes dan su consentimiento. Recuerda que aprendimos a cómo dar nuestro consentimiento y pedir el de la otra persona con la que queremos tener una relación sexual. Pero, ¿qué sucede entonces cuando no existe consentimiento? Hay situaciones que desgraciadamente, y que están ocurriendo en la vida real, en las que una persona, que en estos casos es la víctima, no consiente, no desea, no quiere permitir el encuentro íntimo, pero la otra persona, a la que llamamos agresora, no respeta esa decisión y emplea un comportamiento de acoso, de abuso, de violencia, para conseguir satisfacer sus deseos sexuales. A todas estas situaciones se les llama violencia sexual. Esta violencia sexual tiene varios tipos, que son los que ves en el cuadro. Estos son acoso sexual, abuso sexual y agresión sexual. A continuación vas a ver qué es cada uno de ellos, pero bueno, esto, aunque pueda ser un poco desagradable de escuchar, es importante que lo reconozcas, que aprendas a identificar actos que conducen a la violencia sexual, pues la clave para saber prevenirlos es conocerlos. Empezamos por el acoso sexual. ¿Qué es el acoso sexual? Es un comportamiento donde una persona realiza avances no deseados hacia otra persona, es decir, es un comportamiento donde una persona hostiga a otra, invade demasiado su espacio y se acerca a ella con fines de naturaleza sexual. Además, por supuesto, la otra persona no lo está deseando, no lo consiente. Para conocerlo bien, vamos a ver qué tipos de conductas engloban el acoso sexual. En primer lugar, incluye conductas verbales, que son pues insinuaciones, comentarios sexuales, llamadas telefónicas no deseadas, piropos no solicitados, etc. Es decir, son todas aquellas cosas que una persona le dice a otra con un fin obsceno, lascivo, incómodo, desagradable para quien recibe estas conductas verbales. En segundo lugar, tenemos las conductas físicas. Aquí nos referimos a cualquier contacto físico no deseado, pero sin llegar al abuso o a la agresión sexual. Por ejemplo, pues gestos obscenos, roces, tocamientos innecesarios y que la otra persona, por supuesto, no desea. También la exhibición de fotografías de la víctima, obligar a la víctima a ver imágenes o vídeos sexuales, etc. En tercer lugar, el acoso sexual también se manifiesta en forma de promesas, recompensas o amenazas. Es decir, el acosador promete algo a la víctima a cambio de favores sexuales, o bien la chantajea para ello, o bien la amenaza con castigos para forzar una acción sexual. Y finalmente, todas estas conductas señaladas anteriormente pueden darse también a través de las redes sociales y el Internet. Es a lo que llamamos el ciberacoso sexual, que lo veremos más adelante. El acoso sexual ocurre en muchos ámbitos. No pensemos que solo puede ocurrirnos en la calle por parte de desconocidos o depravados que andan por ahí, sino que el acoso sexual se da también en el ámbito laboral, en el familiar e incluso se da en tu escuela. El acoso sexual está castigado por el Código Penal. Este Código Penal federal impone una sanción de hasta 40 días de multa si se comete acoso sexual. Y si el acosador u hostigador es un servidor público, por ejemplo, un profesor de tu escuela, se le destituirá de su cargo. Si el acoso ha ido a más y ha incurrido en algún delito de agresión o abusos sexuales, pornografía, violencia física, etc., sí tendría penas de prisión. En este caso debe presentarse denuncia ante el Ministerio Público. Ya te dije que el acoso sexual puede darse en tu escuela. Bien, pues para ello, desde Educasex Academy hemos elaborado una guía para prevenir y enfrentar el acoso sexual en tu escuela,
es un material muy sencillo y que te va a ser muy útil. La puedes descargar en nuestra web. En el apartado superior derecha tienes un menú donde vas a encontrar el apartado recursos. Pinchas en ese apartado recursos y te va a aparecer un artículo donde titula Guía para prevenir y enfrentar el acoso sexual en la escuela. Te vas a ese apartado y al final de ese artículo vas a encontrar un cuadro donde puedes introducir tu nombre y tu correo electrónico y te llegará al correo electrónico la versión de la guía en PDF. Bien, dicho esto, vamos a seguir con los otros tipos de violencia sexual. Ya hemos visto el acoso y ahora vemos el abuso y la agresión sexual. El abuso sexual se define como la ejecución de un acto sexual sin el consentimiento de la víctima y sin llegar a la cópula, es decir, sin llegar a la penetración. Es decir, engloba todo tipo de prácticas sexuales, salvo la penetración, que una persona obliga a hacer a otra bajo presión, bajo amenaza, aprovechándose de que estaba inconsciente, de que estaba bajo los efectos del alcohol, drogas, etc. En México está, por supuesto, tipificado como delito y conlleva una pena de prisión de 6 a 10 años, aumentando ese tiempo de prisión si para ello se empleó la violencia o si la víctima era una persona menor de 15. Y por otro lado, la agresión sexual se define como la ejecución de un acto sexual sin el consentimiento de la víctima y llegando a la cópula, realizando la penetración vaginal, anal u oral con cualquier parte del cuerpo o con otro objeto. La agresión sexual se conoce también bajo el término violación y se suele caracterizar porque también conlleva el empleo de la violencia para conseguir tal fin. Este delito contempla penas de prisión de 8 a 20 años, aumentando si la víctima es menor de 15 años. Y otra nota más, la agresión sexual no solo se realiza para lograr la mera satisfacción sexual por imposición, sino que también tiene otras variantes. Hay una variante llamada agresión sexual como delito de odio, en la que se emplea la violación como vía para humillar, para despreciar o para atacar a una persona perteneciente a un colectivo concreto. El más frecuente es el colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, el colectivo LGBTI. En forma de repaso, todas estas formas que hemos visto reciben el nombre de violencia sexual. Lo que tienen en común es que todas se ejecutan sin el consentimiento de la víctima. Y vuelvo a reiterar que un acosador o un agresor sexual puede ser cualquier persona, puede ser alguien de tu edad, menor que tú, mayor que tú, adulto, hombre o mujer. Puede ser un desconocido, pero también puede ser un familiar, amigo de tu familia, un vecino, un compañero de tu escuela, maestro, e incluso puede ser tu pareja. De hecho, la mayor parte de la violencia sexual que se comete viene de alguien conocido para la víctima. Con respecto a la pareja, tienes que saber que no todo vale solo por el hecho de tener pareja. Recuerda que el consentimiento de ambas partes es fundamental y si no lo hay, se sigue llamando violencia sexual, aunque entre vosotros haya un vínculo emocional, ¿no? Ser la pareja no te da derecho a que se haga lo que tú quieras, como y cuando tú quieras. Por otra parte, tampoco confíes en las apariencias, pues un acosador o agresor sexual pues no tiene por qué ser alguien de aspecto marginal, sino que puede ser una persona bien parecida, puede vestir bien e incluso ser al principio agradable contigo. Pero eso justamente sería para ganarse tu confianza. Y bueno, con esta información, pues nuestra intención no es que tengas miedo, tampoco que pienses ahora que no puedas confiar en nadie. Sin embargo, esta información te servirá para tomar precauciones para que seas capaz de detectar cuando alguien lleva una intención de esta índole. Porque como vemos en pantalla, la violencia sexual puede perpetrarse mediante, pues ya lo hemos visto, mediante una violación, intento de violación, coacción sexual, violación en la pareja, tocamientos indebidos, incesto, abuso de menores, posesión de pornografía infantil, obligación a realizarse fotografías de carácter sexual, acoso sexual, etc. Me gustaría que también, que si tú alguna vez has acosado o has hostigado sexualmente a otra persona, quizás sin ni siquiera tú ser consciente de que eso estaba mal, que ahora sí, que ahora reflexiones sobre ello. Como te decía en el anterior vídeo, nuestra cultura todavía no penaliza lo suficiente los comportamientos que muestran desigualdad.
Puede que hayas pensado que así podrías gustar o llamar la atención de quien te gusta, o que solo porque os gustéis o seáis pareja, pienses que esa persona te pertenece o que debe hacer lo que tú quieras. Como digo, reflexiona. Ya ves que son delitos que conllevan un castigo, que además en las víctimas provocan un gran impacto y obviamente, si tú actúas así, tú nunca podrías llevar una vida sexual y relacional sana. Vamos a ver ahora las nuevas formas de violencia sexual, concretamente a través de las redes sociales y el Internet. Me refiero a los ciberdelitos sexuales. El primero que vamos a ver es el ciberacoso sexual. El ciberacoso sexual es la persecución a una víctima a través de mensajes, vídeos o fotografías de carácter erótico o sexual. Se manifiesta mediante el envío de mensajes amenazantes o lascivos en redes sociales, correo electrónico, WhatsApp, etcétera, o también mediante la publicación o difusión de fotos, vídeos o rumores de naturaleza íntima o sexual para dañar la reputación de la víctima. Este tipo de acoso suele darse en muchos contextos, pero uno de los más frecuentes es el de ruptura de pareja, donde una de las partes amenaza a la otra con publicar alguna fotografía o vídeo íntimo que se grabaron cuando eran novios a cambio de no romper la relación. El stalking. ¿Qué es el stalking? Es un comportamiento en que el acosador persigue de forma obsesiva a la víctima mediante llamadas, mensajes continuos e incluso siguiendo sus pasos por la calle y en el día a día. Es muy frecuente que el stalkear a alguien ocurra en redes sociales, espiando constantemente sus perfiles para saber dónde está, con quién sale, qué horarios tiene, qué rutinas tiene, etc. Incluso se dan casos de hackeo de la cuenta para adentrarse más en la vida privada de la víctima. Por otra parte, el grooming es la acción en la que un adulto, pederasta o pedófilo, comienza ganándose la amistad de un menor a través de redes sociales, creando un vínculo emocional con él mismo con el fin de poder abusar sexualmente de él en un futuro próximo. En ocasiones el acosador se hace pasar por otra persona también menor de edad o de la edad de la víctima, pues para engañarla. Es decir, se crean perfiles falsos en redes sociales para solicitar amistad o seguimiento mutuo y de ahí ya pues ir ganándose la confianza de la víctima, platicando y pasando a mayores si al final es posible que ocurra, ¿no? La sextorsión consiste en chantajear, extorsionar a la víctima con una imagen o vídeo comprometido de ella misma. Este vídeo o esta imagen ha sido previamente compartida por la víctima de manera voluntaria al propio acosador o a terceras personas, o también han podido hackear su smartphone o computadora, robándole ese material comprometido. La coacción puede consistir en un chantaje económico o en un fin sexual para conseguir de la víctima favores sexuales o producir pornografía. La sextorsión puede venir de un conocido de la víctima o también de un desconocido que ha hackeado su cuenta o ha recibido imágenes previamente de la víctima. Pues vistos estos tipos de acoso sexual a través de las redes sociales, este asunto nos llevaría a hablarte del sexting. ¿Qué es el sexting? Bueno, pues para empezar, el sexting no es ningún delito, sino que es una práctica muy frecuente entre adolescentes y jóvenes, es una forma de flirteo. Consiste en compartir imágenes de tipo erótico o sexual de forma voluntaria por medio de los smartphones. Quien lo hace suele ser porque alguien se lo pide, con quien tiene pues, un vínculo emocional, tiene una atracción, con el fin de impresionarle, de gustarle o simplemente por diversión. Hasta ahí todo bien. Pero lo que debes saber sobre ello es que al realizarse mediante smartphones, pues se facilita su envío y su difusión incontrolada a terceras personas, así como el hackeo. Practicar sexting tiene riesgos, es decir, puede llegar a ser un peligro para quien ha compartido sus imágenes íntimas. Hay varias formas por las que el envío de imágenes privadas puede descontrolarse. Una es por la pérdida o robo del smartphone, o otra puede ser por la publicación o difusión de estas imágenes por parte de quien las recibe, ya sea por mera diversión o por venganza. Si esa persona publica imágenes privadas tuyas o las envía a terceros, estaríamos hablando ya de un caso de ciberacoso, que ya lo vimos anteriormente.
Así que si estás pensando en practicar sexting con la persona que te gusta o con tu novio o tu novia, nos gustaría que antes tuvieras en cuenta los riesgos que tiene. El primero son las amenazas a tu intimidad, porque en el momento en que envías imágenes íntimas pierdes la privacidad sobre dichos documentos. En segundo lugar, también existen riesgos psicológicos de ello, porque si tu intimidad se expone ante terceras personas, puede conllevar pues, un sentimiento de humillación pública, puede conllevar bullying, puede conllevar problemas emocionales asociados como ansiedad, depresión, etc. En tercer lugar, puede ocurrir que alguien te extorsione, te haga sextorsión con esas imágenes, es decir, alguien podría chantajearte con tus documentos privados a cambio de favores sexuales o a cambio de dinero. También puede ocurrir un caso de grooming, en el que un adulto, pedófilo o pederasta puede emplear tus imágenes para acercarse a ti a través de las redes, acosarte, o también podría difundir tus imágenes a redes de pornografía. Y finalmente, otro riesgo es el de geolocalización, porque algunas aplicaciones tienen geolocalización, es decir, adjuntan el lugar donde tú te ubicas, donde tú estás. Entonces, esto puede hacer fácil que alguien te ubique físicamente, que sepa dónde estás, y esto puede ser un peligro real de exposición ante pederastas, ser víctima de stalking, etcétera, ¿no? Por todo ello, te diría que si quieres practicar el sexting, recordarte que, por supuesto, tú no estarías cometiendo ningún delito ni estás haciendo nada malo. Pero sí tienes que saber bien cómo hacerlo sin correr riesgos. Es decir, tienes que practicar el sexting de forma segura. Algunas ideas para hacerlo de forma segura son: al no poder evitar que las personas compartan tus imágenes, pues asegúrate al menos de que nadie pueda asociar esa imagen o vídeo a tu persona. Por ejemplo, no pases imágenes tuyas desde tus perfiles de redes sociales, ni incluyas tu cara en dichas fotografías o vídeos. Elige fondos que no puedan identificarse contigo. Por ejemplo, pues no te grabes en tu dormitorio o que de fondo salgan fotos familiares o cualquier cosa que te asocie a ti. Asegúrate de que las fotos que envías sean anónimas y para ello puedes borrar la data de las fotos antes de enviarlas. También puedes elegir algunas aplicaciones para enviarlas que eliminan ese contenido tan pronto como la otra persona las ve. Por ejemplo, Snapchat. Y además siempre asegurándote de que esa persona no te traicionará, pues haciendo capturas de pantalla. Sobre todo eso, que confíes en la otra persona a quien tú le envías tus fotos o vídeos íntimos. Y finalmente, no combines nunca sexting con alcohol, ya que puede llevarte a cometer muchas imprudencias. ¿Cómo protegerte de los tipos de ciberacoso sexual que hemos visto? Nunca accedas a chantajes, eso es lo primero. En lugar de ello, guarda todas las pruebas si recibes chantajes, mensajes hostigadores, etc. y pon una denuncia. Evita practicar el sexting con personas desconocidas o en las que no tengas plena confianza. Piénsalo bien antes de enviar una imagen tuya comprometedora. Por otro lado, si recibes una imagen privada de alguien, pues que sepas que no te da derecho a distribuirla ni a mostrársela a nadie. La deberías de borrar para evitar esa difusión. Y si conoces algún caso o sabes de alguien que está difundiendo imágenes de terceros, pues no participes en ello. Ponte en el lugar de la víctima y denuncia o notifícalo para parar esta actividad. Por último, tienes que saber que para velar por tu seguridad hay recursos con los que puedes y debes contactar si estás siendo víctima de alguna de las formas de violencia sexual que hemos visto. Incluso puedes contactar si conoces algún caso. Las siguientes instituciones te darán ayuda, apoyo y acompañamiento. En primer lugar, puedes contactar con el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales en el 55 53 45 55 98. Este teléfono está disponible las 24 horas, los 365 días. Por otra parte, ante un caso de acoso sexual en tu escuela, puedes contactar con el Programa Nacional de Convivencia Escolar para poner una denuncia telefónica en el 811 acoso 22 67 6. En tercer lugar, ante un caso de ciberacoso sexual, grooming, sextorsión o stalking,
contacta con la Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad en el 088. Y finalmente, ante un caso de delito sexual, es decir, abuso o agresión sexual, las instancias para denunciar son las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los Ministerios Públicos, las Procuradurías Estatales de Derechos Humanos y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Y dicho esto, hemos llegado al final de este curso online para adolescentes de 14 a 17 años. Espero que hayas aprendido mucho con todos los vídeos y, por supuesto, para mí ha sido un placer acompañarte en este aprendizaje. Quiero darte las gracias de nuevo por escucharnos, por confiar en Educasex Academy, recordándote que puedes obtener más información en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Y también en nuestra web vas a encontrar muchos más materiales con los que puedes profundizar más en el mundo de la educación sexual. Educasex Academy. A preguntas difíciles, respuestas fáciles. Hasta pronto.